Hola, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ubicada en el Valle de Sula. Mi nombre es Tiffany Rápalo, integrante del equipo número 5 de la clase de Derecho Mercantil 2. En esta oportunidad hablaremos sobre la historia de la sociedad mercantil. El derecho mercantil es uno de los acontecimientos más importantes en la historia del hombre. La sociedad mercantil es una estructura jurídica que tiene una existencia ideal, puesto que es una persona jurídica que tiene obligaciones y derechos. Además, es capaz de realizar actos jurídicos. Titular de un patrimonio y se hace responsable frente a terceros de las consecuencias de su actividad jurídica. La sociedad mercantil surge por la necesidad naciente del tráfico mercantil. El antiguo derecho no conoció de las sociedades mercantiles como una personalidad jurídica, pero en Roma se dice que se considera el origen de la sociedad que hoy por hoy conocemos. Uno de estos contratos fue la Societatis Publicanorum, que explotaba los arrendamientos de impuestos. Así pues, fue el riesgo del comercio marítimo que creó la necesidad de limitar a la responsabilidad de los armeros. Los comerciantes marítimos inventaron dos instituciones, el préstamo a la gruesa y el contrato de comenda. El préstamo a la gruesa era básicamente que el prestamista le daba cierta cantidad de dinero o mercancía al naviero y éste le pagaba en un cierto tiempo y esta era la culminación del viaje. Y el contrato de comenda nace en el siglo XII y es el encargado de dar, es el encargado que el socio capitalista le da al gestor para que trabaje con el dinero o la mercancía. Fue así que estos dos contratos fueron la primera etapa de las sociedades mercantiles, siendo constituidos para la realización de un fin determinado en un tiempo breve, puesto que en el préstamo de la gruesa el tiempo determinado duraba lo que duraba el viaje en el barco y el contrato de comenda pues era el dinero que tenía que trabajar el gestor para poder pagar el dinero y la mercancía. La segunda etapa es la evolución de la comenda en el siglo XIII. Ya las personas querían una nueva institución, un nuevo tipo de contrato para agilizar todo, porque ya la comenda no suplía sus necesidades. Entonces fue así en el siglo XIII en las ciudades italianas de la Toscana que las compañías generales, que nacen las compañías generales o colegios, suplía sus necesidades. Entonces fue así en el siglo XIII en las ciudades italianas de la Toscana que las compañías generales, que nacen las compañías generales o colectivas. Ellos deseaban compañías duraderas, estables y complejas, las cuales funcionaban en la casa de habitación de las familias. A comienzos de la Edad Moderna aparece el capitalismo. Y pues, el capital era un factor de expansión económica. Es aquí donde la sociedad anónima tiene su auge. El origen de la sociedad anónima se encuentra en las compañías holandesas en 1602. Su creación surge por la alianza entre la burguesía industrial, la comercial y la monarquía, pues estos estaban peleando los poderes. La tercera etapa abarca hasta el siglo XIX y puede entenderse como el aparecimiento de las sociedades de capital. Son las acciones del capital social pues estaban distribuyéndose en muchísimas manos y entonces surge la necesidad de la sociedad anónima por medio de pequeñas aportaciones múltiples. Por último, surgen en el siglo XX las transformaciones económicas y jurídicas de las empresas mercantiles por dos fenómenos. Uno, por el surgimiento de las sociedades económicas mixtas que deja la participación del Estado, y dos, por las grandes concentraciones industriales conocidas como grupos de sociedades.
Muchísimas gracias. Esta fue mi participación. Buenas tardes, abogado Badí. Mi nombre es Nancy Elizabeth Franco Rápalo. Continuaré con la exposición del grupo 5 y hablaré acerca de la clasificación de las sociedades. Podemos decir que la clasificación de sociedades tiene diferentes formas, sin embargo nos referiremos a lo establecido en la doctrina jurídica y que clasifica en sociedades personalistas, sociedades capitalistas y sociedades mixtas. Cuando nos referimos a sociedades personalistas significa que el elemento principal es el personal. Los demás elementos que conforman una sociedad, como ser el patrimonio, la forma externa y el objeto, están como en segundo plano. Las personas que contratan con este tipo de sociedad se van a la personalidad, la trayectoria, la honradez de los socios. En este tipo de sociedades la participación a terceros es intransferible a no ser de que sea aprobada por los demás socios. También en esta sociedad los socios responden de manera ilimitada, es decir, sus bienes presentes y futuros tienen que ser destinados a deuda social en caso de deberse. Y podemos mencionar a las sociedades civiles y a las sociedades colectivas y comandatarias simples como tipo de sociedad personalista. Ahora hablaré acerca de las capitalistas y en esta el elemento principal es el patrimonio, es decir, las personas que contratan con estas sociedades tienen especial interés en el monto del capital social de estas. En este tipo de sociedades la transferencia de las participaciones es libremente, es decir, las pueden transferir sin problemas a terceros y la responsabilidad es limitada, es decir, las deudas sociales solo se responde con el capital social de estas y entre estas sociedades tenemos a la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora nos toca hablar de las sociedades mixtas y en esta se puede decir que es una dualidad del elemento personal, tanto el elemento patrimonial, es decir, hay socios que responden de forma limitada, como el caso de las sociedades capitalistas, y hay socios que responden de forma ilimitada, como en el caso de las personalistas. Y una de estas sociedades podemos mencionar a las comunitarias en acciones. Y esta fue mi participación. Gracias. Muy buenas tardes, abogada. Mi nombre es Fabiana Inés Guzmán Núñez y me toca hablar sobre las sociedades colectivas y las sociedades comanditas simples. Podemos decir que las sociedades colectivas es sin lugar a duda una de las máximas expresiones de las sociedades personalistas. Es la forma más espontánea de organización mercantil en cuanto se trata del trabajo de miembros de una familia. Esta tiene bastantes características. Tiene la individualización de la sociedad. También tiene la razón social con el nombre de los socios, que esta puede tener el nombre de los socios y tiene que llevar un derivado que es asociados, hermanos y socios. También está la razón social con el nombre de personas extrañas a la sociedad. También está la separación del socio cuyo nombre figura en la razón social. Y nadie puede garantizar la permanencia de alguien en una sociedad mercantil porque nunca se sabe por cuál motivo puede retirarse. Y también tiene la transferencia de la razón social a otra sociedad. Cuando una empresa transfiere a otra sus derechos y obligaciones y con ella su razón social. También está la responsabilidad puede ser ilimitada, subsidiaria y solidaria. En efecto, todos los socios responden de un modo subsidiario, ilimitado y solidariamente. Esto significa que los socios responden de todo su propio patrimonio por cualquier monto o cuantía a la que asciendan las obligaciones sociales, pero esta responsabilidad es a su vez solidaria y subsidiaria. También tienen derecho de los socios, tienen derecho a la información, a saber todo lo que sucede dentro de la sociedad mercantil, a saber sobre las utilidades y todo lo que se refiere a la sociedad. También tienen derecho al voto, al derecho de control, tienen derecho a la estabilidad o conservación del estatus de socio, al derecho del tanto, derecho de participación en las utilidades. Esto puede ser a recibir todas las ganancias que la sociedad pueda generar durante el periodo que esté. Y también tienen las obligaciones de los socios, que tienen la obligación de aportación,
lo que cada socio entrega a la sociedad para la formación del capital social. Y también está la prohibición de concurrencia o de competencia, que el socio está completamente enterado de los negocios sociales y ante la presunción que puede utilizar estos conocimientos para negocios por cuenta propia. Como toda sociedad mercantil, tiene que haber asambleas generales, que estas pueden, en estas asambleas se hablan sobre, sobre las utilidades y sobre la renuncia o a la llegada de nuevos socios a la sociedad mercantil. También tienen un órgano de vigilancia que, a diferencia de las sociedades anónimas, no se nombra el nombramiento de un consejo de vigilancia, sin embargo, de conformidad con el artículo 56 del Código de Comercio. Ahora hablaremos sobre las sociedades con vanita simple. Este contrato surge inicialmente en el comercio marítimo, mediante él una persona interesada de las resultas del viaje a emprender por otra, le entregaba dinero o mercancías a quien, si bien es cierto, contrataba a nombre propio, no es menos que las utilidades eran distribuidas entre ellas. Estas tienen varias características, que una de ellas puede ser la individualización de la sociedad. Como toda sociedad debe tener su propia individualización o identificación, tienen que tener algún nombre. También tienen una de sus características es la responsabilidad. Mientras los socios comanditados asumen una responsabilidad subsidiaria ilimitada y solidariamente, los comunitarios limitan su responsabilidad al monto de aportaciones prometidas. Tienen derecho de los socios, tienen derecho a la información, igual que cualquier otro tipo de sociedades, tienen derecho al voto, tienen derecho del tanto y cesión de la participación social, tienen derecho de participar a la distribución de las utilidades y tienen también las obligaciones de los socios, que esta puede ser la obligación de aportación, prohibición de concurrencia o competencia, y también está la administración y representación. Estas pueden ser aplicables a la sociedad en comandita las mismas disposiciones que en materia de administración y representación se aplican a la sociedad colectiva, con las diferencias derivadas de la existencia de los dos tipos de socios, comanditos y comanditarios. Y también tienen asambleas generales como cualquier otra de las sociedades, solo que por diferencia no participan en igualdad y de condiciones con los comunitarios, pues por definición se trata de inversionistas, para quienes la aspiración suprema es que su dinero produzca rendimiento y por ello muy poco o ningún interés tienen en participar en las asambleas. También tienen los órganos de vigilancia, que esto es lo que conoce con el nombre de intervención privada, frente a la fiscalización que ejerce el Estado a través de entes especializados, como podría ser la superintención de sociedades mercantiles prevista en nuestra Carta Magna. Recordando que el capital social mínimo es de 5.000 empiras y de los 5.000 se tendrá que pagar 5.000 empiras, salvo que fuere mayor el monto mayor de 5.000 empiras, se deberá pagar el 50%. El capital social se constituye con partes sociales. El inversionista en este tipo de sociedad se le llama socio. El libro de control que lleva este tipo de sociedad se le llama libro de socios. Y ahora bien, hablaré un poco sobre lo que es la sociedad anónima. Buenas, mi nombre es Ariel Sánchez y el día de hoy les hablaré un poco de lo que corresponde a la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Bien, el concepto de lo que es una sociedad de responsabilidad limitada, el artículo 66 del Código del Comercio, establece que es la que existe bajo una razón o denominación social y cuyos socios solo están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales, que nunca estarán representadas por títulos valores, puedan cederse sino en los casos con los requisitos que establece el presente código. Valga destacar que la denominación social se hará de conformidad a la actividad principal de la empresa, acompañada de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o sus abreviaturas. Asimismo, en la razón social se podrá utilizar el nombre de uno u otros socios, de igual forma acompañados de las palabras sociedad de responsabilidad limitada
o sus abreviaturas SDRL. Bien, sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y tiene un capital fundacional dividido en acciones, cuyos socios limitan su responsabilidad al pago de las que hubiere suscrito, recordando que la denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal y deberá ser distinta de la de cualquier otra sociedad e irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. Ya que este es uno de los tipos de sociedades más utilizados en nuestro país, creí conveniente solo dar un concepto y sus características, que dentro de las características encontramos la primera, que es adquiere personalidad jurídica, puesto que es sujeto de derechos y obligaciones. Y a los socios encontramos una limitación, pues al número de socios, puesto que se puede establecer una sociedad de responsabilidad limitada con el número de 2 socios y con un máximo de 25. Ahora bien, hablaré un poco sobre las características, en las cuales encontramos gozan de personalidad jurídica, la personalidad jurídica de la sociedad, puesto que puede adquirir derechos y obligaciones, como lo dijimos anteriormente. En este tipo de sociedad se puede constituir con 2 o más socios. En esta sociedad no existen límites de socios. El capital social mínimo será de 25.000 lempiras y en caso de no aportar la cantidad total deberán de hacer el pago mínimo del 25%, que equivaldría a 7.500 lempiras. Otra característica es que el capital social se forma o constituye con acciones. Al inversionista en este tipo de sociedad se le llama accionista y por ende el libro de control se le llama libro de acciones. Esto sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Espero en clase poder ampliar el conocimiento acerca del tema, debido a que por cuestiones ya definidas en el grupo la exposición no podía exceder de tiempo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Tenemos la sociedad en comandita por acciones, que es la sociedad de comandita por acciones. Es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones que se formarán por parte de las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de esta sociedad y responderá personalmente por las deudas sociales como un socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán este tipo de responsabilidad. Esta sociedad se regirá por las normas que son relativas a la sociedad anónima y como característica tenemos su constitución formalizada mediante escritura pública y posterior inscripción en el registro mercantil. 2. Se podrá utilizar una razón social con el nombre de todos los socios o alguno de ellos o uno solo, o bien una denominación objetiva con la necesaria indicación de una sociedad de comandita por acción. Y tenemos que en el punto 3 llevar un libro de inventario y cuentas anuales. Bueno, este sería el registro diario de las operaciones y un libro de actas que recoge todos los acuerdos tomados pues en esta sociedad. El número 4, libro de acciones nominativas. Ahí se hará constar las sucesivas transacciones de acciones, así como la constitución de derechos reales y gravámenes sobre las mismas. Sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa, a diferencia de las sociedades mercantiles, se viene a presentar como una asociación de personas físicas o jurídicas que, teniendo intereses o necesidades socioeconómicas comunes, se unen y desarrollan una sociedad empresarial. Tenemos los tipos de cooperativa. Cooperativa de producción. Pues los individuos se unen, se asocian para trabajar en la venta de productos comunes y no emplean asalariados. Tenemos la cooperativa de consumo. Se asocian para tener en común bienes o servicios para ellos o sus hogares
bien en actividades individuales o comunes. Y tenemos la cooperativa de servicio, que estas se asocian para dar un servicio al público, como bien su nombre lo dice. Y las características de estas cooperativas tendríamos como primeros, que es la denominación de la sociedad. Esto se refiere que deberá incluir de forma necesaria los términos de la sociedad cooperativa o sus abreviaturas de la misma, que ocurre de la misma forma que ocurre con las sociedades limitadas anónimas. La denominación que tenga esta pues será exclusiva. Y tenemos otra característica, es la sede. Bueno, la sede vendrá a ser el lugar donde se llevará a cabo la actividad a la que se dedique dicha cooperativa. Y la constitución será la identidad donde se constituirá a través de escritura pública, es decir, que se deberá acudir al notario para la formalización de esta, así como que deberá ser inscrita en el registro de sociedades cooperativas, acto mediante el cual pues ésta adquirirá la personalidad jurídica. Ahora tenemos otra característica, que es el capital social. Bueno, en el capital social es el mínimo y será fijado en los estatutos de la identidad, debiendo estar totalmente desembolsado desde el momento de su constitución. También tenemos que las cooperativas tienen libros oficiales, como ser el libro de registro de los socios, el libro de registro de aportaciones del capital de la sociedad, el libro de acta de asamblea general, de liquidaciones, y el libro de inventarios y cuentas anuales, el libro diario y cualesquiera otros libros pues que los reglamentos que las rigen les exijan. Y tenemos las aportaciones de los socios. Deberán realizarse en moneda de curso legal, en caso de que lo previeran los estatutos, o en su defecto, acorde a lo que convengan en la Asamblea General. También podrá realizarse en bienes y derechos, siempre y cuando sean susceptibles de valoración económica. Tenemos los derechos de los socios: ser electo y elegible para los cargos de los órganos sociales, formular propuestas y participar con voz y voto en la adopción de los acuerdos en la sociedad, recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, participar en la actividad empresarial que desarrolle la cooperativa para el cumplimiento de sus obligaciones, percibir intereses por sus aportaciones al capital social, si así lo prevén los estatutos, y regresar a la cooperativa en caso de que se haya ido. La actualización y devolución de las aportaciones al capital y los demás que resulten en las normas legales y los estatutos de dicha cooperativa. Tenemos como las obligaciones de los socios de la cooperativa guardar secretos sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación puede perjudicar a los intereses sociales lícitos, no realizar actividades competitivas con las actividades empresariales que desarrolle la cooperativa, salvo autorización expresa del mismo Consejo Rector, aceptar los cargos para los que fuese elegido, salvo que tenga una justa excusa, asistir a las reuniones de la Asamblea General y de los demás órganos colegiados de los que forma parte, cumplir con los acuerdos válidos adoptados por los órganos sociales de la dicha cooperativa, participar en las actividades de la cooperativa, efectuar el desembolso de sus aportaciones al capital social en la forma y plazos previstos, participar en las actividades de formación. Más de atrás hablábamos de una escritura de constitución de la cooperativa. Bueno, algunos de los elementos que ésta debe tener. A continuación se los voy a mencionar. La manifestación de los otorgantes. Voluntad de fundar una cooperativa. Relaciones de los promotores. La declaración de que no existe otra sociedad cooperativa con la idéntica denominación. Los estatutos sobre los que va a descansar la sociedad. Expresión de las personas
que una vez inscrita la sociedad van a ocupar los distintos cargos. Manifestación de los otorgantes de que el importe total de las aportaciones desembolsadas por los promotores no es inferior al capital social mínimo establecido estatuariamente.